Durante nuestra vida compramos muchas cosas, de las cuales algunas nos enorgullece y otras verdaderamente han sido de lo más inútiles si no pudimos utilizarlos. Pero si hablamos de cosas que estamos contentos de haberlos comprado, es un GPS. Cuando lo pusimos, cuando lo empezamos a utilizar, nos dio la posibilidad de ir a los lugares que no conocíamos por las mejores o más directas de las rutas y poder así llegar a destino. Pero una de las cosas que me llamó la atención es que en un momento determinado, viajando de un lado a otro, el GPS, aquella que ponía la voz para anunciarnos todas las cosas, nos decía zona peligrosa. Eso nos alertó, digo, ¿por qué alguien puede llegar a poner zona peligrosa a un lugar donde uno transita? Quizás para ponernos alerta, quizás para ponernos en atención de lo que puede pasar, quizás por antecedentes, quizás por historia, quizás vaya a saber por qué, pero han puesto a un lugar zona peligrosa. Quizás ese rótulo ha marcado a cantidad de personas que viven en ese sector, que quizás son personas responsables, trabajadoras, que no influyen ningún temor a otras personas, pero sin embargo viven en ese lugar en el cual se lo ha rotulado como zona peligrosa. ¿Cuántas cosas a veces podemos escuchar y sacar una conclusión, un prejuicio por aquello que nos dice? En la Biblia hay una parte en la cual había prejuicio. Quizás vivían hombres responsables, aguerridos en cuanto a pelearle la vida en cada momento, pero sin embargo tenían un rótulo que los desplazaba para los judíos, si es que estamos hablando en el territorio de la Biblia. ¿Sabe qué? Mientras Jesús iba con sus discípulos, tenía que ir a una ciudad y tenía que pasar por otra ciudad, las cuales los judíos no querían pasar. Tenían ese rótulo. Parecía que Samaria era un lugar en el cual no se podía pisar. Había un prejuicio, había algo histórico que había dicho que esa zona eran de personas que no merecían confianza, que eran algo peligroso en lo espiritual y en lo que hacían en cuanto a la vida espiritual. En un momento determinado, cuando Samaria es tomada, cuando Samaria es conquistada, se los llevan a aquellas tierras del cual era el conquistador. Pero para no dejar despoblada esa ciudad, enviaron hombres de otras naciones, hombres que eran esclavos también allí, a vivir en esa tierra que pertenecía a Israel. Ahí empezó el conflicto. ¿Por qué? Porque empezaron a salir, empezaron a nacer hombres, mitad judío y mitad descendiente de Dios. No eran judíos totales, no eran judíos plenos, eran mitad y mitad. Entonces los miraron mal. Por eso le ponían zona peligrosa. El judío no podía pasar por allí. Hacía quizás un periplo largo, muy difícil, yendo por lugares quizás inhóspitos, pero no pisaban la tierra de Samaria. Pero sin embargo Jesús, yendo con sus discípulos, dijo, me es necesario, y esto lo vemos reflejado en el Evangelio según San Juan capítulo 4, me es necesario pasar por Samaria. No sé lo que habrá pasado por la cabeza de aquellos discípulos diciendo, ¿cómo este hombre, cómo nuestro maestro va a pasar por un lugar peligroso? Por un lugar que no es costumbre de nosotros pasar, que siempre nos han enseñado que había que tomar otro camino, pero nunca que la planta de nuestros pies pise esa tierra. Sin embargo, era necesario que vaya. En ese capítulo número 4 me habla de que Jesús llegó a un pozo, tenía sed, llegaba al mediodía donde el sol pegaba muy pero muy fuerte y pareciera que se puso allí en un pozo, y ese pozo era en el cual todos iban a acarrear agua. Estamos hablando de Palestina, estamos hablando de que aquellas personas que iban a tomar agua de ese pozo
lo hacían muy pero muy de mañana. La palabra me dice que era como las 12 del mediodía. El sol bajaba perpendicular hacia la tierra, el calor insoportable. Pero sin embargo una figura llegó a donde estaba Jesús, una mujer que venía con su cántaro a buscar agua. ¿Pero por qué a esa hora? La mayoría de las mujeres que tenían ese trabajo o esa responsabilidad venían en horas tempranas justamente por ese calor. ¿Pero qué hacía? Que esa mujer llegara a ese lugar y se encontrara con nuestro Señor. La Biblia me relata que Jesús pide a aquella mujer un poco de agua. Lo primero que le dice esta mujer: ¿cómo tú, siendo judío, hablas conmigo? Pareciera que eso era algo terrible, porque evidentemente vio en su vestimenta, en su forma de hablar, que era judío. ¿Cómo puede hablar este Jesús con una mujer en el espacio público? Nadie había, solamente ellos dos. ¿Sabe? Muchas veces nos ponemos a pensar acerca de por qué Jesús llega a las personas que suelen tener el rótulo de peligroso, suelen tener el rótulo de una persona que nunca se va a acercar al terreno espiritual y menos creer en Dios. Pero sin embargo, la palabra me dice que Jesús tenía que ir, le era necesario ir a ese pozo. ¿Por qué? Evidentemente era por esta mujer. Una mujer que supongo que debe ser por no ponerse en medio de aquellas otras mujeres, porque su vida no era de lo mejor. El relato me dice que empieza el diálogo y le dice: no tienes con qué sacar el agua. ¿Cómo pues tú quieres agua? Evidentemente esto de hablar con ella le estaba trayendo algún tipo de inquietud, pero sin embargo Jesús le dice que si supieras quién te pide agua, tú se la darías y él te daría algo especial, que es un agua que sacia, que salta para siempre. ¿Sabe? Que esa mujer, que cuando empezó el diálogo estaba quizás ocultando su verdadero problema. Le preguntó por su esposo y le dijo: no tengo esposo. Jesús le habla y le dice que le dijo la verdad, porque varios esposos has tenido y el que está ahora contigo no lo es. Empezaron a hablar, el diálogo continuó, ya habían venido los discípulos y estaban diciendo: ¿cómo puede ser que esté hablando con una samaritana? Se mantuvieron al margen de esta charla, pero sin embargo el diálogo seguía. Aquella mujer que venía a buscar agua con su cántaro se encontró con algo especial. ¿Qué era especial? Haberse encontrado con Jesús. Aquella mujer empezó el diálogo, empezó a darse cuenta que las cosas espirituales también eran respondidas por nuestro Señor. Se maravilló. ¿Y sabe qué me dice la palabra? Que en un momento determinado, ese cántaro, esa obligación que tenía, lo dejó en el piso y volvió a la ciudad a hablar de quién había encontrado, quién se había cruzado en su camino. Jesús se había cruzado en el camino de aquella mujer. Pero quiero hacer algo especial en este día. Dejó su cántaro, aquello que tenía como premura, aquello que tenía como necesidad, la dejó allí y se preocupó en algo especial en su vida. Dios quizás pueda hablar a cada uno de aquellos que se envolvió en esta vorágine de una vida con problemas, con situaciones que lo lleva a correr, a no estar quizás pensando en su vida espiritual. Pero hoy, como se le cruzó a aquella mujer Jesús, le habla a usted también, para que pueda usted dejar su cántaro, dejar esa preocupación, dejar eso de andar corriendo, quizás buscando el dinero u otra cosa que lo está poniendo mal, e ir a hablar de que hay alguien que cruzó su camino,
Quiera Dios que en este día usted, que está corriendo, que está moviéndose de un lado para otro, pueda dejar su cántaro, dejar aquello que lo está poniendo mal y empezar a ubicarse en el lugar de el que conoce, el que está y el que vive, sabiendo que hay un Dios que está y que vive y quiere cruzarse en su camino. Que pueda aceptarlo, que pueda hacerse algo especial en este día mancomunado, hablar con Él, aceptarlo en su corazón y dejar ese cántaro y empezar a ver que hay una vida espiritual del cual usted tiene que hacerse cargo en este tiempo. Quiera Dios que le bendiga en este día. Dios le bendiga.